¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Ya estamos de nuevo aquí en la tertulia de los lunes. Nos acompañan esta noche, como casi todos los lunes, don Arcadio Domínguez. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Señor Belda, muy buenas noches. Doña Isabel Guerra, muy buenas noches. Y don Segundo Martínez, que está encantado junto con don Arcadio. Buenas noches. Muy buenas noches. Con la Unión Deportiva Las Palmas. Si no fuera una ordinaria es lo que iba a decir, a lo mejor. Pero bueno, están contentos, ¿eh? Hombre, ¿no? Está el líder, estamos encabezando la clasificación en solitario. En solitario. Y marcamos historia. 14 años que esto no sucedía. Y marcamos ¿Ah, sí? historia. Desde el año 2000 nunca se había visto la Unión Deportiva de Las Palmas en un sitio de privilegio como el de este fin de semana. Y marcamos historia. ¿Por qué? Nunca al comienzo de una temporada, en el quinto partido, ha habido ningún jugador que haya alcanzado la cifra de 7 goles. Y en todos los partidos. Entonces, sí, y marcar en todos los partidos y en algunos 2. Para eso tiene 7 goles. Y Araujo está haciendo una campaña, Pero creo que lo que es impresionante. Y la manera de marcar los goles. Sí, la manera de marcar los goles. Técnico y con fuerza. Y además también dando asistencias de gol muy se lo muy lleva señaladas. rápido, ¿no? Pero es que además Ese se lo lleva El Barcelona lo dejó ir. Lo dejó ir y además Por con un Las añito, Palmas ¿no? tiene una cuestión de que está cedido por un año. Pero esto con opción de compra. Exacto. Lo tenemos cedido por un año. La opción de compra siempre es relativa, porque es propietario de una fundación, es propietario del jugador, una serie de accionistas, y ahí van, cuando llegue el fin del año, el fin de la sesión, ahí van a ir a pujar por él. Probablemente en ese momento no podamos hacer nada, ¿no? Porque no estará al alcance de nuestras manos, pero de aquí a allá nos ha colocado en primera división y jugando con el Real Madrid en el Bernabéu. Sí, eso Y además, me decían esta mañana un periodista, yo no tengo el dato, pero él dice que es así, ha tirado en estos partidos que llevamos, que son pocos partidos, 9 veces a puerta, ha marcado 7 goles y 2 balones al palo. Se convierte en el Sí, jugador insólito. que más ha marcado, ¿no? es buenísimo, la verdad es que es bueno y tiene pinta. Y tiene alegría. Sí. Tiene alegría. Se me acuerda a mí, o me recuerdo por el tamaño y porque es argentino, a Larraz, no sé si te acordarás Me acuerdo. de Bueno. Larraz, Extremo. que era fue un jugador que ilusionó a toda la... ¿Y sabes lo que ha nacido? No, No, probablemente seguro que no. No seguro sé. que no. Seguro que no. Larraz era un grandísimo... Es que Las Palmas tiene memoria de muy buenos delanteros centros argentinos, porque no solo ha sido Larraz, Con Morete. Morete, y, El Tulo Flores, ha tenido el Turo Flores, ha tenido jugadores muy buenos argentinos. Fernández. Y este viene de ahí, viene de Casta. Y la Unión Deportiva Las Palmas por primera vez se le está viendo con 19 jugadores con los que hace cambio y gente joven. Gente hay joven. una buena combinación. Muy gente Sí, joven. sí. Ahí, el que No puede sé si- desentonar por la edad Juan Carlos es estará Valerón, estará convencido. pero Valerón está jugando esos 15, 20 minutos para colocar equilibrio Sí, sí, sí. en el centro del campo. Sí, sí. Digo yo que si con todas estas sea, el problema- digamos, frases, pues Juan Carlos ya si se afloja un poco, no No. nos ves en No, él primera. después de los ya dos, esta vez se sale. El problema que tengo en la tertulia es que tengo 2 tertulianos que son futboleros y 2 que no le hacen ni caso. Claro, hay a que dejar fútbol, eso, ¿no? ¿no? Hay que ir Isabel a- disimula, Belda ni disimula, Belda está allí en su mundo y no quiere saber nada. Lo que oigo a mi hijo, digo, bueno, va. Bueno, ¿por dónde empezamos, alcalde? Bueno, pues la verdad es que empezaremos diciendo que el otoño viene con fuerza. Es verdad que entramos en otoño hoy. Entramos en el otoño, pero hay una frase periodística bastante usada, ¿no? Que se llama el otoño caliente, cuando hay noticias así muy candentes. Pues este otoño, evidentemente a mí me parece que es uno de esos otoños que se presenta calentito. Y no solamente por la temperatura, que también que estamos padeciendo muchísimos calores. Pero hay 3 o 4 asuntos importantes, ¿no? Tal vez el más próximo y más relevante de todos ellos pueda ser la inmediata convocatoria que el presidente de la Generalitat, Artur Mas, va a hacer con fecha para el 9 de noviembre para ese referéndum de independencia de Cataluña. Después de la experiencia escocesa, que también hablaremos esta noche de los resultados de hace unos días que se produjeron en Escocia, donde todos los que nos oyen y nos escuchan seguramente que sabrán que al final triunfó el no,
es un asunto importante el tema de Cataluña, pero hay otros cuantos que tampoco están nada mal, ¿no? Me parece que el tema de Cataluña merece la pena echar una pensada. Hay ahora mismo, sobre todo en Cataluña, una situación bastante complicada. Yo tengo algún contacto que me dicen que allí las cosas están en un límite, precisamente cuando el resultado de Escocia daba la impresión que la gente se iba a desanimar, que en algunos casos así ha sido, ¿no? Se iban a desanimar por el resultado de Escocia, pero hay mucha gente que dice, han aprovechado para decir, no, precisamente lo que queremos es esto, que se vote. También me han dicho, y hay gente que asegura, que en el caso de que se celebrara el 9 de noviembre ese referéndum en Cataluña, que el gobierno de España no va a autorizar, porque ya lo he dicho, el resultado podría ser bastante parecido al que se ha producido en Escocia. Es decir, va a ser un rechazo, un no, en definitiva, a la independencia de Cataluña. Pero claro, yo no sé, yo no me arriesgaría a tensar la cuerda hasta ese extremo. Que por cierto, y ahora ya dejo a mis compañeros que introduzcan otros temas, el caso de Escocia, tengo la sensación de que Europa respiró esa noche cuando se conocieron los resultados, pero también los escoceses, los que votaron una cosa y los que votaron la otra. Obviamente los que votaron que no estarán contentísimos porque se alzaron con el triunfo en ese referéndum, pero muchísima de la gente que votó por sentimiento, que sí, que quería la independencia, en realidad lo que querían, según interpretan los politólogos, era un mayor grado de autonomía. Escocia no tiene la autonomía que tiene Cataluña, ni de lejos. Y eso también conviene saberlo. Sí, totalmente de acuerdo con lo que dice Arcadio. No solo no tiene autonomía, sino que hoy en el Parlamento inglés ha habido un debate muy fuerte a costa precisamente de la futura ley de autonomía. Y ha advertido que, ojito, que no les pasa lo mismo que a España. Ha dicho Cameron por segunda vez. Ojito. Porque claro, detrás está Gales, está Irlanda del Norte y está la propia Inglaterra. Entonces, en Inglaterra, en el parlamentarismo inglés existe una cuestión curiosa, que ya lo intentó copiar en su día, y de hecho lo copió, lo que pasa es que fue uno de los artículos echados para atrás por el Constitucional, que Escocia puede votar en todos los asuntos ingleses, pero los ingleses no pueden votar en los asuntos escoceses. Y cuando digo ingleses no me refiero al Reino Unido, me refiero a Inglaterra. Porque claro, nosotros decimos Inglaterra en general, pero claro, es Inglaterra, Gales y Escocia, y Irlanda del Norte, son como las grandes cuantas. Pero bueno, solo antes, eso apoyaría además la noción de la segunda vuelta, este tipo de cosas, pero eso lo comento después si les parece. Antes de empezar con el debate, para no interrumpirlo después, sí quisiera recordar algo. El día 10 de septiembre pasado, la semana pasada, mediados de la semana anterior, fue el 95 años del hundimiento del Valvanera. Fue aquel barco que se le ha llamado el Titanic canario. Fue un barco en el que murieron 488 inmigrantes y 732 escaparon locos. Escaparon porque bajaron en La Habana. Y al seguir hacia su destino fue cuando el huracán lo hundió, ¿no? Se ha presentado precisamente este libro, Valvanera, Requiem por un naufragio, un libro muy interesante, escrito por un cubano canario, aunque él nació en Cuba, es que es prácticamente canario, ¿no? Y sobre todo es interesante porque está hecho a base de recortes de los periódicos de todo el mundo que ocuparon el tema. Y entonces este hombre volvió a recordar algo, una promesa incumplida en Canarias desde hace ya muchas décadas. Se aprobó en el Ayuntamiento de Las Palmas, se aprobó hacer un monumento. Incluso hay un escultor que hizo un boceto para conmemorar precisamente el hundimiento del Valvanera. Y ha quedado un poco en el olvido. Estamos en el 95,
años de esta desgracia, bueno, pues no estaría mal que no tuviéramos que esperar el centenario para tener un recuerdo. Tenemos un recuerdo por el Spanair y no tenemos un recuerdo por la mayor tragedia náutica que se ha producido después del Titanic. Sí, yo creo que sin duda las tertulias, los debates en estos días giran en torno todo al debate soberanista de Cataluña, ¿no? También quizás al inmovilismo que tiene en estos momentos el gobierno de España con este tema, ¿no? El gobierno que tiene la responsabilidad de sentarse a negociar en este tema, pues está con más en una especie de juego de ajedrez donde parece que uno se queda quieto a ver lo que hace el otro y el otro intenta jugar al ajedrez cambiando fechas, poniendo fechas, jugando con los tiempos, ¿no? Yo creo que en este caso hay que ser contundentes. Por parte de nosotros, del grupo del Partido Socialista, estamos diciendo que bueno, que hay que acoger, y a lo mejor es el momento de abrir la Constitución y ver qué temas se pueden tocar y que dónde podemos llegar a consenso. Lo que no está claro es que este inmovilismo no conviene a nadie, ni interesa a nadie, y bueno, se aproxima una consulta, que para eso han hecho una ley de consulta el propio gobierno catalán. Y también tiene un consejo consultivo que dice que, y además de ellos mismos, ¿no?, que dice que bueno, que por mucho ley de consulta que tenga, hay algo que se sale de la ley, que es que estamos en un Estado español donde las leyes se marcan desde Europa y desde España, porque estamos también en una comunidad europea. Con lo que, por mucha ley que se haya intentado meter, pues el debate, a la hora de que el 9 de noviembre haya una consulta, que de aquella manera, ¿no?, porque en aquella pregunta tan ambigua, como en eso de las pocas cosas que estoy de acuerdo con el señor Verda, cuando la semana pasada lo decía, pues esa consulta bastante ambigua, donde exactamente no se dice sí o no al debate que se está suscitando. En cualquier caso, todo hace presagiar que si las cosas van como van, pues incluso en Cataluña se pueden adelantar las elecciones, que es a lo mejor lo que pretende el señor Mas, aprovechando la coyuntura y porque a lo mejor cree él que puede sacarle rédito político a todo este tema, ¿no? Y ya aterrizando aquí, yo creo que lo decía también una señora la semana pasada, que está muy bien que hablemos de fuera, pero también de la casa, ¿no? Y creo que hay temas candentes en nuestro territorio. Aterrizando en Gran Canaria, nosotros hemos denunciado la situación de muchas residencias, incluso residencias que se han dado en concesión administrativa durante 25 años, que es una privatización encubierta con toda de la ley, y sin embargo y además porque esos contratos también son bastante inquinos a la hora de recuperar la propia cesión de ese servicio. Me refiero en un caso muy concreto, y lo hemos denunciado desde hace mucho tiempo, pero la semana pasada lo llevamos en la comisión de pleno, que es la residencia del Cruce de Aninaga, que está en Agüimes, ¿no? Una residencia que viene trabajando con una empresa que se llama Sergesa, que en tiempos de doña María de Salud Gil se le dio por 25 años, como digo, un contrato inquino a la hora de que la administración pueda recuperar esa concesión si no paga a los trabajadores, que sería lo más lógico porque el capital humano es lo que hace de los servicios. Sin embargo, en esa cláusula de contrato no se dijo que se recuperase esa concesión si hubiese problemas con el pago de los trabajadores, y llevan mucho tiempo con problemas en pago de los trabajadores. Nosotros lo que hemos dicho al Cabildo de Gran Canaria es que denuncie de manera de oficio, denuncie ya no solo en la Inspección de Trabajo, que los trabajadores han denunciado, como no puede ser menos, a la Inspección de Trabajo, sino que denuncie a la propia empresa porque hay una gestión que está dañando también en la calidad del servicio, aunque por mucho que diga el consejero que no daña, cuando un trabajador lleva 3 meses sin cobrar nada, pues, y además un verano por medio, pues indiscutiblemente repercute, porque la motivación del propio trabajador no es la misma, y porque además pues no se sustituyen algunas bajas, como puede ser el médico, que lleva más de 2 meses sin sustituirse, ahora acaba de ponerse. Pero no les paga porque las instituciones no le pagan a ellos. No le paga porque la empresa desvía ese dinero para otro lado y no paga. Y no tenemos un contrato que garantice que el pago ese es para el pago del servicio que se viene prestado, que es lo lógico, que se hagan las primeras cláusulas, todo este tema muy clarito para la hora de si hay un incumplimiento, y más cuando da por 25 años unos servicios, que por lo menos puedas recuperarlos sin enfrentarte a grandes indemnizaciones a la hora de recuperar esa empresa. Ahí y otros centros que hablamos también, que son especialmente graves y que este verano han estado, como puede ser el CAN de San José de las Longueras, un centro
la atención para personas con discapacidad profunda, que ha sufrido este verano también, este verano no, nosotros venimos diciéndolo antes del verano, la calidad del servicio ha minorado muchísimo, algunas empresas están ajustando en base a ajustar en calidad, nosotros seguimos pagando lo mismo, con lo que no se justifica que la calidad. En su momento, cuando lo denunciamos, nos tacharon de incendiarios por parte de la consejería, pero bueno, ahora tenemos muestras gráficas que evidencian que no solo no éramos unos incendiarios, sino que nos quedamos cortos. Bien. Antes de meternos en temas serios, le quiero decir que mandaron un mensaje diciendo que con Herrera, la Unión Deportiva de Las Palmas a primera, y con Cervera, que es el entrenador de Tenerife, los Chichas a tercera. Iba dirigido usted el mensaje, ¿no? No, yo ¿Me espero permite? que no. ¿Tengo una llamada? Yo espero que no. Cojo una llamada y después ya... hola, buenas noches. Hola, buenas noches, don Juan Carlos, invitado. Buenas noches. Buenas noches. Leí con la entrevista de la candidata a la alcaldía de Telde y la última pregunta que usted le hizo, ¿qué pasaba con el tema de la denuncia de la playa de Melenara? De Melenara. ¿Sabía usted que hace un mes y pico que fueron a la fiesta allí y se quemaron 20.000 euros en fuego? No. 20.000 euros en fuego. Y la verdad que estoy asombrado, porque seguramente en Telde, y sobre todo en ese pueblo de Telde, nadie lo está pasando mal. Y hablando de fuego, felicito a la Comisión de Fiestas de Chamán, porque yo vi los fuegos el sábado, y la verdad que para la que está cayendo, los fuegos fueron como debe ser, poquito y bonito. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Entiendo yo que estaba criticando los fuegos de Telde. De Melenara. De Melenara. Vamos, de Telde. Pero ¿qué problema ha habido? Para los que no nos enteramos y no vimos el programa anterior, que hay una denuncia en la playa de Melenara. No, es que hablaba de varios temas en Melenara que no estaban... Vale, porque bien, hablaba ¿no? concretamente de una denuncia de la playa de Melenara. No, era de una cancha deportiva que estaba en mal estado, Vale. en fin. Entonces, Bueno, hemos entrado en temas, yo creo que... fíjate que estaba Carmen Hernández aquí, que es la candidata de Nueva Granada. Vale. Yo creo que estamos entrando en temas profundos, pero haciendo un comentario a lo que decía el que nos ha llamado, el televidente que ha tenido la gentileza de llamarnos, es verdad que 20.000 euros en Melenara, yo ahora mismo no sé la población que puede tener Melenara, pero más de 10.000 personas no las tiene, ni de broma, y estamos hablando a 2 euros por persona como mínimo, o a 4. Eso de 2 euros. Me parece que es un auténtico disparate. Si lo ha hecho el ayuntamiento, si lo ha financiado el ayuntamiento, Sí, es del ayuntamiento. si lo ha financiado El otro. ayuntamiento. Pues hablemos. Teniendo en cuenta la deuda del ayuntamiento... Más todavía, peor me lo pone. Ahora bien, Cataluña. En Cataluña yo creo que hay que abordar diversos factores. No es exactamente igual que lo que puede significar Escocia. Escocia era un referéndum por la independencia, el de Cataluña no. Cataluña es una amalgama de preguntas, si quiere que sea Estado, pero no habla de secesión todavía. No están en ese proceso y están en el proceso del derecho a decidir, a votar sobre ese tema, y a la misma vez hay un juego de taúres, yo creo que es un juego de taúres, de póker, en el que el señor Mas dice que el señor Rajoy tiene que emprender un viaje a China y están esperando a que coja la escalera para subir al avión, para firmar el decreto, para que mientras viaja a China no pueda convocar a mí me parece que eso es una película de los hermanos Marx. Convoca a la vicepresidenta. ¿Verdad? Pero parece que eso es una película de los hermanos Marx y que eso no es serio. No es serio. No es serio. Ahora, yo soy de las personas que no simpatizo, pero sí le hago mucho caso, porque es una persona que está tremendamente informada, y yo creo que ahí todo está. ¿De quién habla? Estoy hablando de Felipe González, que es una persona que está tremendamente informada y que cuando habla no da puntada sin hilo. Cuando habla, está hablando de lo que está hablando. No es Pedro Sánchez, es Felipe González, que es otra cosa. Entonces Felipe González decía que hay un acuerdo para la segunda transición borbónica. Y lo dice así, sin cortarse un pelo. ¿Y el acuerdo en qué se basa? Primero, en una reforma de la Constitución que permita el encaje de Cataluña y Euskadi en España. Bueno, todo eso parece que tiene bastante peso. Y segundo, una serie de reformas constitucionales en el tema económico.
que permitan pues un mayor juego con Europa, etcétera, etcétera. Y después aparecen dos aspectos más que son importantes y que no hay que perderle el hilo. El primero, el más importante, que es el que voy a señalar ahora, y es un acuerdo PP-PSOE para resolver el caso NOS, que tiene que resolverse, que pague en tercera fila, no primera fila, y a la misma vez que el caso Gürtel y el caso ERE lo paguen también en tercera fila. Si eso va a ser así... ¿Eso lo ha dicho Felipe González? Eso lo ha dicho Felipe González. Eso, por Dios. Bueno, consulte usted la página web. Consulte usted las páginas web. Sí, señor. Yo cuando digo... Lo del caso NOS también. Pero Sí, Felipe González... sí, Felipe González, sí, Yo eso no lo había oído. Bueno, Yo eso no lo había oído. Consulte. Bueno, yo lo consulto. Consulte. Porque Yo tú veo tienes todos los visión días cerrada del- No, yo no- 20.000 noticias Perdone, y eso no lo había oído. Ver las Isabel, cosas. usted tiene una opinión distinta a la mía, eso está claro. ¿Secada? No, Ahora- pero esto no es un tema de opinión. Usted está diciendo que lo ha dicho. Yo Felipe. que lo ha dicho y aparece así. Y como también tengo mi opinión sobre Pedro Sánchez, que hablaremos, ¿eh? Esto, el tiempo nos quita y nos da razones. Veremos lo que es ahí, está colocado para eso. Y eso va a estar ahí. Es decir, aquí hay un acuerdo en el que significa que hay una abdicación Yo no sé. ¿Qué? precipitada ¿Qué bola de en el cristal sentido de tiene que ese ese es uno? el primer tema, que es el que no había nombrado, ese es el primer tema que se coloca, y el segundo, cuestión de análisis político. Una cuestión de política y de hacerse Cuestión- diferente es cara a unas elecciones. Isabel, ¿Qué? siempre tengo la tranquilidad de escucharte, Y yo también. no interrumpirte a ti, Yo también. no interrumpir a ninguno, pero tú Esas tienes cosas. la desacostumbre, yo no sé qué Esa es, costumbre. de interrumpir, y no es correcto. Es que me por extraña tu parte. tanto lo de no. Bueno, ¿Y porque, lo de Gürtel? pues ya lo verás, yo te estoy diciendo, Felipe González no da puntada sin hilo, Felipe González está no da fuera de la puntada escena sin hilo, política. va, lo que tú crees. En fin, quiero situar la cosa ahí porque esta cosa sí me parece importante y también quiero decir que esto se va a resolver en esas características. No crean ustedes que el señor Mas se va a tirar por la barranquera, no se va a tirar por la barranquera. Ahí hay un acuerdo de fondo, el problema es que hay que significar el cómo resolver ese problema y esa significación es en la que están. Y nada más, no hay que ponerse nervioso. Probablemente el día 9 o hay un acuerdo previo o hay un proceso de votación. El día 9 no va a votar nadie. O hay un acuerdo previo. Yo estoy salvando las dos cosas. Acabo de pinchar lo de Felipe González, ahora lo veré mientras hablo Arcadio, pero esto es para verlo, ¿no? Sí, claro. Don Arcadio. No, yo me parece que Segundo ha puesto aquí el tema interesante. Él terminó diciendo nada más que esto, pero nada más y nada menos. Sí, por eso digo, ¿no? A ver, por ir un poco, yo sí creo que Felipe González tiene una influencia que no ha perdido. Que no juega dentro del Partido Socialista como un militante más, eso es evidente desde hace mucho tiempo. Pero que él mantiene en Europa, porque además ha sido nombrado para presidir una comisión no hace tanto tiempo, y mantiene una actividad política, es muy notable. Y por otra parte, yo creo que Felipe González tiene una trayectoria y un conocimiento de la política española y europea, y yo diría incluso americana, que no es para despreciar. Lo de la reforma de la Constitución, me parece que este tema debería, es mi punto de vista, ser abordado ya, porque si eso es la solución de los problemas que tenemos en Cataluña, que son problemas serios, muy gordos, es decir, se emplean palabras a veces menores para no, digamos, estallar el asunto, pero en el fondo, lo que es evidente, yo creo que Artur Mas sí se ha quemado. Yo creo que sí, esa es la única parte en la que yo no estoy de acuerdo con lo que dijo Segundo Martínez. Yo creo que se ha quemado porque no ha sabido plantear pues, sus propias demandas e incluso se ha ido dos pasos más allá y la propia Convergencia, que es el líder de Convergencia Democrática de Cataluña, ha ido perdiendo estima en los electores catalanes. Es decir, que Convergencia y Unió se puede quedar, vamos, como tercera fuerza política
no sé si incluso más atrás, ha perdido muchos votos en este proceso y por lo tanto no es una actitud por parte de más como para crecer, sino todo lo contrario. Lo ha llevado con torpeza, porque si lo que quieren los partidos catalanistas y la propia Convergencia y Unión era un mayor grado de autogobierno y una más competencia, y quieren de alguna manera, no van a la independencia, sino que van simplemente a un marco distinto y a una reforma de la Constitución española para adaptarla al siglo XXI, que empiecen por ahí. A mí eso me hace recordar, salvando las distancias, pero yo sé que aquí a nuestros televidentes les gusta que hablemos de cosas más locales, salvando las distancias, me hace recordar a Paulino Rivero con el tema del petróleo. Si lo que realmente Paulino Rivero quería conseguir, que el gobierno de España se sentara con el gobierno de Canarias para negociar pues los beneficios que pudiera traer una exploración del petróleo y el gas que ahí se encontrara en esa zona del mar Atlántico, no puede establecer, como puso un listón tan alto, diciendo que aquí de eso nada, porque además corríamos peligro todo, era el hundimiento de las Islas Canarias. Así no se puede empezar a conversar. Si usted lo que quiere es que efectivamente los beneficios, hipotéticos beneficios que se pudieran obtener de ahí, por supuesto defender la máxima prudencia y al mismo tiempo defender una negociación con el Estado para que Canarias tuviera un beneficio superior al resto de las comunidades españolas. Bueno, el tema catalán es este, es decir, si lo que ellos quieren es una reforma de la Constitución, hablamos de eso, pero si lo que te plantean es, no, lo que nosotros queremos es la independencia, es como una especie de órdago difícil para negociar. Y a mí esa es la similitud que yo encuentro entre una cosa y la otra. Felipe González ha dicho muchas cosas. Estas últimas yo no estoy al tanto. Hasta el día 5 de septiembre que he ido para atrás no las he encontrado. No, yo te las busco después. Bueno. Porque sin gafas o me pongo la gafa. Cuando, yo he leído eso también. por temas más bien económicos, una lectura acercada siempre de la cosa. más bien económicos, Felipe González ha propuesto incluso un acuerdo como el alemán, ¿no? Donde los dos grandes partidos tomaran las riendas de la situación económica del país, pues para llegar a consensuar los recortes y la nueva adaptación a la situación nueva después de la crisis internacional financiera. Saltaron a la yugular a Felipe González, pero no le faltaba razón. O sea, eso es así. No se hizo con Rubalcaba porque no estaba dispuesto. Yo sí creo que Pedro Sánchez tiene un poco ese mandato. Yo sí lo creo. Y al tiempo, como decía Segundo. Verdad. Yo, para empezar haciendo un poco de escoba, los expresidentes, Felipe, Aznar, son personas que ya no dependen de su partido, ya no aspiran a volver a gobernar, por tanto pueden expresarse con una libertad que no se podrían expresar en otros términos. Y Felipe González ha dicho, bueno, y lo mismo que Aznar. Y claro, son cosas que a veces molestan a sus propios partidos, porque critican. Felipe González no ha hecho otra cosa. ¿Qué cosas decía Felipe González de Zapatero? Y no de Zapatero como persona, de las políticas zapaterinas. ¿Qué dijo de Viviana Aido, por ejemplo? Es que ahí está en las hemerotecas para verlo, ¿no? Y lo mismo le pasa a Aznar. Aznar pues, se pelea con... es obvio que su relación con la política actual del PP no es la suya, para bien o para mal. Eso ya viene en el análisis posterior. Yo aquí incluso he traído más de una vez los libros de Aznar, que junto con los de Sarkozy, yo recomiendo su lectura. Porque leyéndolos sabes con qué puedes estar o no estar de acuerdo, pero lo sabes claro porque son personas que hablan clarito. Me refiero a Felipe González es tiene más arretranca y a veces tienes que leer entre líneas. Más elaborado. Sí, no, no habla para la gente, da mensaje para los enterados. Los enterados en el sentido de gente informada dentro de su partido, y no requiere el análisis, cosa que en los otros, ni en Sarkozy ni en Aznar lo requieren. Lo lee y lo entiende o no. Lo mismo que pasa con Esperanza Aguirre. Te gustará o no lo que diga, pero sabes a qué te opones. Pero yo estaba leyendo el artículo, por ejemplo, de Pedro Sánchez en El País, y yo lo he leído 5 veces y no entiendo lo que dice. Pero y que no lo entiendo yo, es que tampoco lo entiende quien lo redactó. ¿Sabes por qué? Porque está redactado por varias... No, está redactado por este señor, por Luis Arroyo, que dio una conferencia aquí el otro día,
Aquí su DIRCOM lo dio aquí en la Casa Museo Pérez Galdós. Curiosamente no había ningún socialista, ninguno había en la Casa Museo Pérez Galdós la semana pasada cuando dio la conferencia este señor. Yo, al hilo de lo que tú comentabas antes, como es una cosa evidente, en el mundo entero sucede, la gente no vota normalmente, la mayoría de la gente no vota por convencimientos. La prueba evidente es que se pueden contar con los dedos de esta mano, de estas manos, para no exagerar mucho, la gente que se ha leído los programas no, la gente vota sensaciones. Por eso vota sentimientos. Vota sentimientos y normalmente vota contra alguien, contra algo, no a favor ni siquiera, salvo contadas. Por ejemplo, en el 82 se votó por el cambio y se votó al Partido Socialista, se votó al Partido Socialista por el cambio. Pero otras veces se ha votado en contra de, por ejemplo, cuando ganó Zapatero, se votó en contra del PP, no a favor del PSOE, sino en contra de. Pero esto en España y en cualquier sitio del mundo, o sea, esto no es una. Por eso hay muchos sitios donde establecen la segunda vuelta. La primera es el voto del cabreo. Yo voy a castigar a esto, pero después cuando ves los resultados, a lo mejor dices, uy Dios, ¿qué he hecho? Virgen Santa. Y entonces puedes reconsiderarlo. Incluso los pactos, yo este pacto no lo quiero, yo no lo he votado, la aritmética no me dice a mí nada, ¿no? En el caso de los referéndums debería pasar de este tipo, de esta naturaleza, escocés, catalán, en fin, lo que sea, lo llamemos como lo llamemos, porque de eufemismo vamos a dejarlo, los eufemismos son para los políticos. Esto debería tener una segunda vuelta, porque salvo que el resultado sea extremo, o sea, estemos hablando de un 90-10, un 80-20 en el límite, que entonces está clarísimamente, pero si estamos en ¿quién puede decir en serio que ha sido un triunfo o una derrota el referéndum escocés? Ha sido una victoria. Bueno, para uno es una victoria, para otro es una derrota, pero ha estado casi un empate. O sea, el 10 puntos de diferencia, sí, en la aritmética lo son, en una sociedad no lo es. En una sociedad que está en una sociedad dividida por la mitad. Dividida, efectivamente. Por tanto, ahí requeriría pues un segundo análisis, una segunda vuelta, en fin, otro planteamiento. No para ganar lo que se ha perdido, sino para que la gente reconsidere cuál es la situación en función de lo que salga, ¿no? Lo mismo está pasando con la cuestión de la reforma de la Constitución. Esto es como el séptimo cielo, que todo el mundo habla de él, pero nadie ha vuelto de él. Todo el mundo habla de la reforma de la Constitución y si en el caso del PSOE tienen una muletilla, la reforma federal, el federalismo. Sí, muy bien, pero diga usted qué. No, eso es una palabra, eso no significa nada. Eso es como hablar insisto muchas veces, queremos la democracia, pues claro. O es que en Venezuela, en Cuba, en Corea del Norte, en Franco, no decían que eran democracia, todos eran democracia. Lo que pasa es que tenían un adjetivo, ¿verdad? Adjetivo popular, adjetivo no sé qué, democracia, ¿cómo se decía aquí en España? Orgánica se decía en España, y todas se califican. Por tanto, hay que calificar. ¿Federalismo qué? Claro, y después, para no alargarme, en el próximo turno, leeré un par de párrafos del artículo publicado en el periódico El País, se llama Política para un nuevo pacto, lo publicó ayer Pedro Sánchez Castejón, el nuevo secretario general, que bueno, que si esto no es una yenca, que vea Dios y la vea, porque yo lo prometo que lo he leído 3 veces y no logro entender lo que está diciendo. Voy a coger una llamada antes de darle paso a Isabel. Buenas noches. Hola. Buenas noches. Buenas noches. Señor Arcadio. Sí. No dé usted las noticias cerradas, que es muy normal en usted. ¿Noticia? ¿Noticias? Señor presidente de la comunidad autónoma, Pasada. sí estuvo de acuerdo con las extracciones de petróleo, pero cuando la firmaba Seccha y su director general, el señor Medina, no con Repsol, esa es la oposición del señor Paulino. Muchas gracias.
Nada. ¿Qué está buscando? Yo simplemente decirle que eso lo dije la semana pasada aquí, el lunes pasado lo dije. Yo estoy de acuerdo con usted, dice que yo doy noticias sesgadas. Lo que digo yo, que el procedimiento o la manera de plantear la negociación por parte del gobierno de Canarias ha sido torpe, desde mi punto de vista. Si lo que se querían son, y yo creo que sí, que efectivamente todos los políticos que han ejercido en esta comunidad han hablado bien, o diría de otra manera, con cierta alegría, la posibilidad de que existiera petróleo en nuestro entorno, porque no cabe duda que es una riqueza. El caso es que se ha planteado muy mal la negociación con el propio gobierno de España. Claro que Paulino Rivero hace mucho tiempo atrás estuvo, incluso era proactivo por una expropiación para ver si hay o no petróleo, que lo hiciera Cepsa, que por cierto tiene su refinería en Santa Cruz desde hace no sé cuántos años, de toda la vida. Y que luego pues no le gustó el cambio que hizo en su momento el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que se le encargó a Repsol, y ese tema fue un giro que no gustó. Sebastián? Y la paralización también. Las dos cosas. Las dos cosas. Porque Y vinieron las dos entonces, cosas aparejadas, porque dice una cosa y es luego que la se- otra es no que la se dice una dice, cosa con y lo la que otra. hay Bueno, que decirlo completo. En resumen, porque Si no estoy en mi turno, yo Bueno, decirle está. al señor que Me llamó toca a mí. que estoy de acuerdo con usted en este sentido. Y aquí otro expresidente de la Comunidad Autónoma de Canarias, como fue Román Rodríguez, dijo que bueno, que no conocía ningún lugar del mundo donde, sabiendo que existe petróleo, se niegan a extraerlo. No, vamos. Sí, eso lo y luego dijo. después el líder del Partido Socialista Canario dice que con los ojos cerrados, pero con los ojos cerrados. Esto ha sido una telenovela de despropósito y muy mal llevada desde el principio. Y la gente, lo que pasa es que, como bien decía ahora Belda, pues este tipo de detalles Bien. no entran. Yo creo que me toca. Sí, su turno. Sí. ¿Terminó usted? Sí, Vale, Isabel. Sí, vamos a ver, a mí me gusta que mis políticos cambien de opinión conforme a lo que dice Ya. el pueblo, porque el pueblo no ha cambiado de opinión. Y lo que Bueno, es los ciudadanos y las ciudadanas durante mucho tiempo han dicho que no quieren en sus costas el petróleo. Y tendremos que hacerle caso a los políticos. Es que cuando no le El hacemos, pueblo no es uno, ¿eh? cuando no le hacemos caso a los ciudadanos, resulta que somos malos políticos. Y cuando le hacemos caso a los ciudadanos, resulta que han dicho otras cosas, por eso no le hacemos caso a los ciudadanos. Yo creo que la ciudadanía está diciéndolo en todos los foros, es decir, que no quiere ¿Desde cuándo? desde hace mucho tiempo. Y si tenemos que hablar de malas negociaciones, también las negociaciones son de dos, en este caso, gobierno de España y gobierno de autónomo. Y cuando fracasan las negociaciones, generalmente no es solo cosa de uno, es cosa de dos, porque dos personas no se han sentado y no se han puesto de acuerdo. Y lo que sí es malo para Mallorca o para las Islas Baleares es hacer prospecciones petrolíferas, que me expliquen a mí por qué no es malo para Canarias, porque el Partido Popular dice una cosa en una comunidad autónoma y dice la contraria en la otra, y sobre todo porque hay una posición muy chocante entre lo que es el señor José Manuel Soria, ministro que se suponía que era para defender los intereses de Canarias, asentado en el gobierno de España, donde parece que dictamina en contra del gobierno de Canarias. ¿Y por qué? Porque no es de su color político. Y parece que hay una gresca en cuanto a eso, que los ciudadanos asistimos, la ciudadanía en general asiste a que esa gresca le hace más daño que cualquier otra cosa, porque no ha habido entendimiento de nada, ya no solo con el petróleo, sino con las ayudas a las mercancías o ayudas que son vitales para nosotros, que es el tráfico entre islas también, ¿no? Entonces, bueno, ni que decir tiene que nos hayan puesto otra vez el certificado de residencia para justificar que somos canarios y que tenemos bonificación a la hora de viajar. Eso ya es el colmo, ¿no? Porque ya tenemos hasta que justificar que somos canarios de una manera que yo creo bastante sumisa por parte del gobierno de Canarias en cuanto a aceptar ciertas normas de juego que nos imponen, porque deciden que somos todos unos delincuentes aquí y que queremos todos estafar al Estado. Es que casi que lo dicen, ¿no? Porque alguien estafó y ahora somos todos los que hemos estafado. Y ese es un tema peliagudo que la ciudadanía tendremos que oír. Si los políticos son servidores de lo público, tienen que oír a ciudadanos y sus manifestaciones. Y en estos momentos la ciudadanía,
por muy tonta que la hagamos, porque claro, la ciudadanía se puede mediatizar, no imponer, pero sí sutilmente cambiarle la opinión. Y Repsol, con todo lo que ha intentado, porque mira que se está gastando campañas publicitarias a favor de que protegen el medio ambiente y todo lo demás, y la ciudadanía sigue ahí protestando. Por lo tanto, bueno, habrá que tener conciencia de eso y que los políticos pueden cambiar de opinión, faltaría más, atendiendo a la solicitud de los ciudadanos. Y eso no nos puede parecer mal. Y bueno, estábamos hablando del debate de la consulta soberanista de Cataluña, que no se puede llevar aquí a las condiciones de petróleo, porque aquí no se está pidiendo que se divida el Estado, en cualquier caso, o que se haga un tajo de una comunidad autónoma del resto de España. Aquí se están decidiendo cosas que son del día a día, que toma el gobierno de la nación de manera arbitraria. ¿Y por qué hacemos un referéndum solo sobre el petróleo? No, cualquier consulta sobre la sanidad, no hay que tenerle, sobre la seguridad social. Es que no hay que tenerle miedo a lo que opine la ciudadanía, es que yo creo. Por eso digo, lo que pasa es que Paulino solo se ha volcado con el petróleo. Sí, pero cuando tenemos una sanidad de pena, con la ley electoral, o un sinfín de cosas. Pero es que da la casualidad que aquí hay un choque frontal entre el gobierno de España y el gobierno de Canarias, que lo estamos pagando todo. Un choque frontal que ha creado Paulino. Y el gobierno del Estado tampoco ha sido generoso en cuanto a su planteamiento a la hora de negociar. Repito, cuando dos personas o dos entes o dos instituciones se negocian, las partes tienen que ceder. Y en este caso usted olvida que las aguas no son canarias, son españolas. Sí. Bueno, sí, tampoco son españolas, no son tampoco aguas españolas, ¿no? Vamos a ver, claro que sí, pero así ahora se acaba de aprobar que volvemos a pescar en el banto saharaui, en agua saharaui, y resulta que Canarias ya le quedan 3 barcos, por lo que qué beneficio comporta eso, ¿no? Voy a coger una llamada, pero antes de coger la llamada voy a leer lo que decía ABC en una entrevista con Julio Anguita. Pero yo quería ir a la bueno, pero, a la Real, pero no existe. Lo que diga el líder socialista no vale, se refiere a Sánchez, no así las palabras del expresidente del gobierno Felipe González, que no da puntada sin hilo en temas como el bipartidismo. En su opinión, la abdicación del rey se ha producido para realizar un cambio de la Constitución mano a mano PP-PSOE, que le dé a Cataluña y a Euskadi una situación especial, suprimir algún artículo relacionado con la economía y llegar a una solución trabajosa con NOS, Gürtel, ERE, donde solo paguen las terceras filas. Ese será el pacto, lo ha dicho González, con lo cual lo que diga Pedro Sánchez no vale. Pero es un artículo de opinión, ¿no? No, eso lo dice Julio Anguita en ABC. Bueno, una opinión de Julio Anguita de algo que ha dicho otro. Sí, pero son unas opiniones pues sobre una opinión de Julio Anguita. Pero entonces habrá que irse a qué ha dicho exactamente Felipe González, no la opinión de Julio Anguita, que es bastante secada, igual que la del segundo. Más fácil conseguirlo. Hola, buenas noches. Hola. Buenas noches de nuevo. Buenas noches. Empezarle a doña Isabel. Doña Isabel, aquí no se trata del Reino de España con la Comunidad Autónoma de Canarias. Aquí se trata del Reino de España con el Reino de Marruecos para no volver a levantar a un pueblo que está todavía denigrado. Porque dentro de ese terreno que era colonia española, quedaron 9 pozos de petróleos abiertos con sus válvulas puestas. Lo único que hay que hacer es abrirla y empezar a explotar. Lo que pasa es que todavía la administración española es quien tiene ante la ONU la administración, es decir, la dirección de la administración de ese territorio. Y no le interesa que se vuelva a poner en pie de guerra un pueblo saharaui. Bien. No sé si usted me he explicado para que usted me entendiera. Muy bien. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Segundo. Bueno, yo recuerdo que en los años 70 hubo técnicos norteamericanos en todo el Sáhara, en la parte mauritana y en la parte saharaui, en aquel momento, buscando petróleo. La verdad es que no sé si lo encontraron o no lo encontraron, pero es verdad que había un despliegue extraordinario. Coincidió en los años que yo estuve en el Sáhara, ¿no?, de norteamericanos, ¿no? Es probable, el Vox Populi, lo que el señor que nos ha llamado está diciendo, era lo que se comentaba allí en la parte española y en la parte mauritana, ¿no?
Dicho eso, también es cierto, porque todo hay que decirlo, que podemos volver a pescar al Banco Saharaui. Creo que tenemos 3 barcos. Al Banco ya. Saharaui, pero las cosas hay que decirlas, en un acuerdo con Marruecos, que es vergonzoso. En la Comunidad Europea. En un acuerdo con Marruecos, que es vergonzoso, que yo soy España y no lo firmo. Un acuerdo para expoliar aguas saharaui con Marruecos. Vamos, que no te lo admito. ¿Sí? Es que hay cosas que hay que tener identidad. Hay que tener identidad como gobierno y no la hay. En España no hay identidad como gobierno. En un principio, es verdad que en los gobiernos de Aznar se confrontaron más con los marroquíes que a los que se están confrontando ahora. Pero es que yo me quedo asombrado. Yo me quedo asombrado con estos acuerdos que han firmado y que además dice que son acuerdos positivos para Canarias. No es que haya 3 barcos, hay uno. Y ese uno no puede salir porque no está en condiciones de salir. Si tiene que pasar la revisión, no la pasa. Primero los mata por ir a bueno, y luego... Entonces, refiriéndome a lo que me tenía que referir en el modelo en Canarias, la verdad es que en Canarias hemos ido de mal en peor. Es decir, nuestro modelo económico ha sido un fiasco para todo el mundo. Es decir, nadie puede sentirse contento aquí con nuestros gobernantes históricos. Tiramos del 78 para acá y nadie se puede sentir feliz. ¿Por qué no te puedes sentir feliz? Hombre, coño, con perdón de lo que acabo de decir, ¿no? Hombre, es que estamos casi en el 33% de paro, es decir, de cada 3 canarios, 1 está en paro. ¿Cómo nos vamos a sentir felices aquí? Con unos salarios que están en torno a los 800 euros, con una jornada laboral que está por arriba de las 12 horas constatadas en muchos lugares. Es decir, ¿cómo te puedes sentir feliz? Este modelo económico ha fracasado, ha saltado por los aires. Si el problema que tiene no es el problema del petróleo, es a dónde ha conducido la nave de lo que significa Canarias. ¿A dónde la han conducido? Es tan jugoso esto del debate y me van a permitir que mezcle, que haga un pupurrí aquí. Yo me acuerdo de una frase famosa, aquella frase de Felipe González cuando fue el tema de la OTAN, que dijo, ¿y quién va a gobernar el no? ¿Se acuerdan ustedes de aquello? Sí. Fue lapidaria, ¿eh? Sí. Sí, yo no gestionaré el no. Yo no gestionaré el no. ¿Quién lo va a gobernar? Y al señor Belda lo miro así de frente porque sé que está en la misma situación. Cuando el señor, se me ha ido a la cabeza, el presidente inglés, Cameron, se subió el último día y lanza aquello, Inglaterra no pagará pensiones escocesas. Amigo, ¿de qué hablamos? ¿De qué hablamos? Son los trucos que hay, que es verdad, que esos mediatizan, colocan a mucha gente en situaciones difíciles. Entonces, a mí lo que me gusta en política siempre es discutir las realidades, ¿no? Es decir, vamos a ver, ¿quiénes estuvieron aquí? Porque si no, es que nos engañamos unos a otros. Y a mí no me gusta. Yo cuando me enfrento con Belda sé que me estoy enfrentando con ideas porque nos oponemos en un montón de ideas. Y él mantiene la suya y yo mantengo la mía, correcto. Pero si yo me tengo que utilizar la de él para contrarrestarlo, hombre, no me parecía correcto. Si, ¿quién estuvo aquí a favor de la Constitución Europea? El modelo neoliberal, que significó una fractura en el Partido Socialista francés. ¿Quiénes estuvieron? El Partido Socialista y el PP. Que no nos engañen, pues son los que han hecho esto. ¿Cómo ahora se pueden desligar de eso? ¿Cómo pueden tener esa cara dura? No se puede tener esa cara dura. ¿Dónde se han hecho las tropelías que se han hecho en Andalucía? ¿Y con qué gobierno se han hecho? O la Gürtel con el PP. Pues si lo estamos viendo, o el NOS con la monarquía. Pero si es que lo estamos viendo, ¿quién no quiere verlo? ¿Que hay que hacer una catarsis de eso? Háganla los responsables, pero que no se escondan para decir que eso no es verdad. O para decir otras cosas, o que somos de izquierda. No, mira, tú serás de izquierda. Hay muchísimo socialistas de izquierda, muchísimo, muchísimo. En sus bases muchísimo, pero sus direcciones no lo han sido. Lo siento.
No, yo estaba viendo a Isabel con... Es que como no puedo hablar... No, pero ahora ya me tocará a mí, ¿ves? Ya va, tú sabes. A ver, bueno, ya aquí ha hecho una cambiada también en segundo y hablamos de filosofía política, que me encanta, por cierto. Haciendo frases, que es verdad, lo de Felipe González con el tema de la OTAN, no sé si mucha gente lo recordará, otros no. Yo decía antes que cuando la noche del referéndum en Escocia dio el resultado que dio, respiró Europa y respiraron los escoceses porque a ver cómo se gestionaba el supuesto sí, o sea, el otro resultado. ¿Cómo se podría gestionar una independencia con todas las trabas que existen? Porque las han ido colocando ahí los escoceses y los ingleses, mediante acuerdos, mediante tratos, mediante... si les impide, por ejemplo, utilizar la libra, como habían dicho, la moneda, se quedan sin moneda. Un montón de disparates, se le quitan las pensiones, Inglaterra se desentiende de Escocia, pues todo eso es un poco caótico. Por esto estos son procesos. Por eso, para mí, las consultas, y vale también para Canarias, para todo vale, y los referéndums, no se pueden plantear, esto es una reflexión que yo he hecho en los últimos días, no se pueden plantear con un sí, un no, porque es muy complicado, la realidad es poliédrica, la realidad no es blanco o negro, y esto me lo enseñó a mí los profesores desde el principio. Normalmente en política viene en tonos grises. Cuando se hace una consulta trascendente, como puede ser el caso de un referéndum, pues yo creo que tiene que estar, digamos, avalada por una mayoría cualificada, 2/3, 3/5 de la población, porque si no vas a una división. Puede ser una solución esa segunda vuelta que defiende Belda, que también la defiendo, porque la primera votación es por una sensación, luego la segunda votación ya es más reflexiva. La frase que decía Felipe González es cierto, la campaña fue también muy dura, por cierto, muy dura en aquel tiempo, y al final él, para ya, digamos, colocar las cosas más difíciles, decir, yo, si esto pues gana el no a la OTAN, yo esto no lo voy a gestionar. Y me quito de en medio y a ver quién lo gestiona con una mayoría absoluta entonces, ¿no?, en el gobierno de España. Y lo traigo a esta mesa, la frase que yo quería decir es, y se lo digo sobre todo a Isabel Guerra, que es bastante pelona en este terreno y utiliza mucho la palabra pueblo. Yo creo, lo digo de verdad, que no debe usarse la opinión del pueblo en vano. Es decir, con frecuencia decimos, es que el pueblo dice, el pueblo al final normalmente ha elegido a unos representantes y generalmente el pueblo que votó al partido A, pues más o menos va a apoyar las propuestas que digan los portavoces del partido A, y los que apostaron por el partido B, pues más o menos va a estar esperando a ver qué le dicen, qué indicaciones le dan. Las movilizaciones que se han hecho en Canarias contra el petróleo no son espontáneas, no han sido espontáneas, han sido dirigidas por el propio gobierno de Canarias, dirigidas. Y subvencionadas. Y subvencionadas. ¿Pero tú te crees que las personas pero son menores de edad? Sí. Y Bueno, claro, porque pero vamos a hablar, el público que va a esas manifestaciones tiene un nivel cultural, mira, que no es precisamente manipulable. Las movilizaciones de la población se hacen de manera bastante sutil. ¿Te gusta más esa palabra? Sí, claro. Se hacen con sutileza. El Paulino Rivero se empeña en una cosa, tiene los recursos, las herramientas y los resortes necesarios como presidente de la comunidad autónoma para ir llevando a la opinión pública, incluso a los propios, usando por supuesto sus portavoces en cada isla, para ir creando un estado de opinión. Y entonces a partir de aquí el pueblo pues sale a la calle, pero tenemos que ser incluso un poquito más exigentes nosotros, o por lo menos debemos de tener ese nivel de exigencia un poco más alto, porque cuando salen a la calle la gente por una protesta contra la reforma laboral y resulta que sale bastante menos gente que los parados que hay en la ciudad de Las Palmas, por ejemplo. Eso no quiere decir que los que se queden en casa no opinen lo mismo. Entonces no uses el... No, claro, no, porque ese es el argumento de Rajoy, es decir, frente a la reforma, ese es el argumento de Rajoy, como no salieron sino 10.000 personas, o porque no salieron 100.000, el resto que se queda en su casa, porque mira lo que digo yo. Viven 370.000 personas, y van a una manifestación 5.000 personas, que son muchas. Pregunta a la playa. Yo los voy a respetar, pero
Pero no podemos decir que todo el pueblo está en la manifestación, porque no es verdad, no estamos engañando. tampoco puede decir no lo es contrario. cierto. ¿Cómo que no puedo decir lo contrario? Te estoy diciendo, si hay 5.000 personas y aquí vivimos 370.000, ¿qué pasa con los Es el argumento 360.000? de Rajoy de sus cuentas que echa al cantinero. No, hombre, no, ¿no? pues Una es cuenta una- hecha al cantinero es una y otra del evidencia, borracho. Es una evidencia. No, una evidencia. Bueno, pues no lo es. Vale. Bueno, voy a actuar como siempre de escoba. Soria no está en el gobierno para defender los intereses de Canarias. Si lo hiciera, prevaricaría. Claro. Soria Está está en el para gobierno de defender los España como intereses ministro. No, eso es lo que dice el Partido Socialista para echar basura sobre cualquier Sí, persona. claro. Acostumbrada a eso, eso ya lo sé. ¿No? Si Soria defendiera los intereses de Canarias como intereses de Canarias, estaría prevaricando. Es que, igual que si lo hiciera un ministro catalán, o un ministro aragonés, o un ministro gallego. Son ministros del gobierno de España. Otra cosa es que en este caso, Paulino, posiblemente el gobierno de Canarias haya intentado echar un pulso materializándolo en Soria. Y yo no estoy defendiendo a nadie, estoy simplemente ni defendiendo ni atacando. Lo que estoy diciendo es lo que estoy diciendo. Es que los intereses del gobierno de España son uno, de España, y los intereses de Canarias pueden ser otros. Y puede haber conflicto. El hecho de que haya un canario no significa que tenga que defender los intereses de una parte en contra de la globalidad. Porque eso no es ni racional ni sería lógico, por muchas vueltas que se quiera dar. Ahora, de cara a la manipulación pública, es muy bonito ponerle cara. Porque las ideas la gente a veces no las capta, pero la cara sí. Y se pone una cara. Por eso en las manifestaciones pacifistas va mucha gente con una cara de Che Guevara. Una manifestación pacifista, la cara de un líder guerrillero. Si usted me está diciendo, la revolución sí, chapó, pero de una manifestación pacifista un guerrillero, hombre, o sea, me parece que no casa el asunto, ¿no? El que si se da una subvención, que se pida que el subvencionado cumple con las condiciones, no me parece que sea una cosa. No basta con decir, oye muchacha, que yo soy canario, para que ya tenga que pasar por ahí. Yo hablo del certificado de residencia. Mucho fraude hay. Y mucho empate. Bueno, tú dirás que no, pero tú dirás que no. En fin, permíteme, por una vez, que yo tenga mi opinión, que yo sé que no coincide con la tuya. Y que la demagogia es muy fácil de decir, no, es que todos nos tienen que creer cuando nos ven la cara. Pues no, señor, usted tiene que justificar que usted cumple con las condiciones para que le den a usted una subvención. No basta con que usted lo diga, bajo mi punto de vista. Ciudadano español. Mira, el pueblo, lo que decía Arcadio, estoy totalmente de acuerdo. El pueblo canario, el pueblo catalán, el pueblo andaluz, el pueblo gallego, no son los que se manifiestan en una manifestación. Son una parte. Es más, hay ciertos grupos colectivos que tienen más tendencia a manifestarse que otros. Los ecologistas. Los ecologistas. Sí, lo que sea. Pero, y el obispo de las Islas Baleares, si es que me da lo mismo. Pero quiero decir, el obispo lo que quiero, Yo no lo lo que vi. quiero. Los obispos manifestando. Sí, yo sé que vosotros sois matacomecuras, y yo sé, y mentís cuando habláis de muchas cosas. Ya lo sé, ya después dado que me ha salido por ese registro, yo te lo comento después. Pero para seguir con el orden. Claro, hay colectivos que son más propicios a salir en manifestaciones que otros. En general, las banderas de la izquierda son más propicias a ser abanderadas y a ser pancarteadas que las de la derecha. La derecha que se queda en su casa y se calla. Tradicionalmente. Y por eso las manifestaciones, por ejemplo, contra el aborto, seguro que la del 28 serán muchísimo más numerosas, pero estoy convencido, pero el que sean más numerosas no significa que tengan más razón. 100.000 moscas no me van a convencer que la porquería es buena. Bien. Otra cosa, Pedro Sánchez, que ahora todo el mundo lo alaba, no salió como ganador, no salió como caballo ganador, salió como perdedor. Es más, se le decía dentro de las propias filas socialistas que iba bajo las faldas de Susana. Lo hemos leído en todos los periódicos, que era el tapado de Susana y que era Susana la que quería, y que mientras tanto mandaba un galgo. Lo mismo, algo similar pasó con Zapatero en su día. Y bueno, y con Rubalcaba cuando se enfrentó con Bono, etcétera, etcétera. O sea, no siempre en estos procesos muchas veces el que sale como aparente perdedor a lo mejor gana. O sea que las cosas a veces no son como son. En cuanto al tema de la pesca, en Canarias tenemos a veces la mala costumbre de intentar
hacer lo que la gente no quiere hacer, es decir, intentar pescar lo que la gente no quiere pescar, y lo que podría tener mucho interés en pescar no se pesca. Por ejemplo, yo he comentado aquí con los libros Marprof y todo esto del profesor José Antonio González, ¿no?, el que presentó entre otros la semana pasada. Y además tenemos una costumbre del gobierno de Canarias colocar a un indocumentado en temas de pesca al frente de la Consejería de Pesca. Lo mismo que se hace con turismo. ¿Cómo es posible que la industria más importante de turismo sea la cuota insular de Lanzarote de Fuerteventura? Pero estamos hablando en serio. Una cuota de partido de el principal industria de Canarias. Pues eso ha pasado siempre en Canarias. Bien. Bueno, ya no. Y luego termino, solo una cosa para no romper después el tema. Cuando se dice, por ejemplo, de las manifestaciones de antipetróleo, o sea, dicho auténticos disparates. Por ejemplo, yo he leído Canarias va a tener sed porque las potabilizadoras se van a colmatar. Sí, sí. Pero ¿cómo se va a colmatar una potabilizadora si el petróleo? O sea, el petróleo a lo mejor es de Canarias, no, porque como es socialista, va abajo. Pero el petróleo flota. Y las tomas de agua son a más de 20 metros. Entonces me dirán cómo la espera. O sea, y de estas manipulaciones, y la gente no entiende. La gente lo único que le dice, me voy a quedar sin agua, ya está. Isabel. Por tus palabras te conocerán, señor Belda, desde luego. Por decir una cosa al señor Segundo, la Constitución Europea ha sido un marco, yo creo que bueno, durante muchos años, a la hora de alcanzar estados de bienestar que eran insospechados, incluso por Europa. Perdón, cuando yo hable, pero es que todo el mundo puede... Sí, vamos a ver, la Constitución Europea aprobada y que se llevó aquí, en España sí, lo que pasa es que en otros países no se llevó, pero está. Bueno, hablamos de un modelo social, hablamos de un modelo económico y un modelo de paz. ¿Qué es lo que nos habla la Constitución? Otra cosa, que en los últimos años la derecha haya imperado en Europa y que se hayan cambiado las reglas del juego y que aquí se gobierne en base más a dejar de lado el estado de bienestar social, a dejar de lado el tema de la paz y más a volcarse en la política económica europea, que es más una política liberal en el último tiempo. Por lo tanto, y eso es lo que nos ha hecho daño. Pero el marco constitucional que yo creo que Europa nos puede dar es importantísimo, y España, que yo sepa, votó a la Constitución Europea. Otra cosa que después no se llevará a cabo porque otros países no decidieron, pero nosotros la votamos. Que yo sepa, con una abstención, pero que yo sepa se votó. Fue rechazada. Que yo sepa, por España se votó a favor. Los europeos la rechazaron. El resto de europeos, pero España la votó o no la votó. Porque que yo sepa, yo no sé si no tengo historia de ayer. Sí, pero en cualquier caso, bueno, en el resto de Europa, pero en España no. Bueno, vale. Pero no en España, y se sometió. De todas maneras, creo que ha sido un buen marco lo que es Europa de los 25 ahora para dar cobertura, como digo, de bienestar social. Negar la mayor y negar que gracias a Europa España no ha crecido en estado de bienestar, pues es negar la mayor, porque además porque a Canarias en su conjunto le llevan, ya aterrizando aquí, le llegan presupuestos que de otra manera no los podíamos tener, donde ha avanzado la comunidad autónoma en base a los presupuestos que se han colocado en Europa para las regiones ultraperiféricas. Por lo tanto, negar la mayor y decir que aquí el Partido Popular y el Partido Socialista han puesto, y nos han metido en Europa y nos han metido en el follón, pues yo creo que no, porque además ha dado, yo creo que bienestar. Luego, lo del tema del petróleo, yo creo que cuando se dice el pueblo no es ignorante. Es que tratamos y a veces nos ponemos en una posición de que el pueblo es ignorante, se deja manipular, luego los que salen a la calle son esos cuantos, pero los que quedan en casa opinan lo contrario, es decir, otorgando una opinión al que se queda en casa que es toda la contraria. No, sí, ese es el discurso del señor Rajoy, cuando la gente se manifestaba y hacía una huelga general, diciendo, cuando las calles estaban llenas, pero diciendo, y él otorgándose la opinión que puedan tener la gente en sus casas, que por otro lado no la emiten, pero que no están en contra de de la manifestación. ¿Por qué? Entonces, el pueblo no es tonto, y hablar de que los ciudadanos que salen a la calle están manipulados, están controlados, siguen órdenes institucionales muy manipuladas, muy cegadas, yo creo que es ponerse en una posición que no es así, y creer que los ciudadanos no son mayores de edad para salir a la calle, precisamente para salir a la calle y expresar su opinión y decir que están manipuladas. Creo que como mínimo es una falta de respeto a toda esa gente que sale a la calle. Pero aquí tenemos un minuto y poco para cada uno, segundo.
Claro, es que Yo llegamos... quería hablar de algunas cosillas No, puntuales. tú terminas, por eso... Ah, por eso un minuto te- y poco. Pero muy un minuto y puntuales. poco. Vamos a intentar de aprovecharlo, ¿no? En primer lugar, decir que, bueno, Canarias dijo no a la OTAN y nos fastidiamos porque entramos con unas condiciones que no se cumplieron, a pesar de que esas fueron las condiciones con las que se entraban. Acuérdense ustedes de las 3 condiciones que ponían, y para ahorrar tiempo no las voy a explicar, pero no las cumplió ninguno de los gobiernos, ni los gobiernos del PSOE ni los gobiernos del PP. 2. La Constitución Europea no garantizaba absolutamente nada, todo lo contrario, desmantelaba todos los servicios. ¿España qué votó? Incluso los servicios públicos se le dominaban en aquel momento de interés económico en vez de interés público, en esa Constitución que defendía el Partido Socialista, y que yo ahora veo que siguen siendo unos auténticos defensores de ese modelo de Constitución que, por cierto, la izquierda europea logró derrotar, ¿no? Es que los de la izquierda europea son todos unos tojinos, ¿no? Pero bueno, fue la izquierda europea la que lo logró, la francesa, la holandesa, etcétera, 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 la que con sus movilizaciones lograron tener ese éxito. Y luego, llegando a Canarias, también sería por mí no decir algunas frases, ¿no? Yo sigo diciendo de que Canarias tiene un modelo económico que ha fracasado y que hay que entenderlo, y que volver a hacer otro modelo económico nos va a costar muchísimo. Es decir, no podemos soltar este por la borda, porque sería un acto de irresponsabilidad, pero sí preparar mimbres para que Canarias juegue otro papel distinto en España y en Europa. Yo no me quiero considerar ya eso de la ultraperiferia, eso se lo venderán a quien quieran, pero a mí no me lo venden ya más, ¿no? Si de cobrarme como me han cobrado a los canarios, nos han cobrado aquí, no. Mire usted, a mí no me hace usted más harinaga, y quienes dieron esas órdenes, o quienes dieron las órdenes de hacer carreteras que no van a ningún lado en Fuerteventura, que empiecen a pagar. ¿Y Vamos que la a de ver Europa? La dieron los políticos. gobernantes nuestros. Vamos a no, Europa, buscar... Europa te dio el dinero, ¿no? Hija, déjame hablar. Estoy hablando del modelo económico de Canarias. Yo no le voy a hablar a Europa. Del modelo que hemos hecho nosotros, los políticos que han tenido responsabilidades, en los que, por cierto, uno de los partidos que mayor responsabilidad ha tenido es en el que tú militas. Alcalde. No sé si antes se entendió, pero lo voy a repetir porque nada más que tengo un minuto, y yo lo que quería decir, para que quedara claro en esta mesa, y no me tergiverse Isabel, es que no debemos usar la opinión del pueblo en vano. Es decir, el pueblo tiene todas las opiniones, una y la otra. Nadie ha descalificado al pueblo, y no te pongas a defender lo que nadie ha descalificado. Punto número 1. Punto número 2. Con respecto al tema canario, algo mal habrá hecho el gobierno, el presidente del gobierno de Canarias, cuando su propio partido no lo eligió para un nuevo mandato. Ha sido dentro de su propio partido quien le ha dicho, no, usted ya no repite. Por lo tanto, si lo hubiese hecho tan estupendamente bien, si el pueblo estaba tan contento, ¿cómo es que lo apartan de la carrera electoral y le dicen, ahora usted al banquillo? Esto es lo que ha pasado. Los propios militantes de la organización que él preside, porque sigue siendo presidente, es presidente del partido, pero ya no es candidato. Entonces, no podemos estar jugando con las palabras y pretender hablar en nombre del pueblo. Yo no hablo en nombre del pueblo. Yo digo, en mi opinión, creo que hay que respetar, por supuesto, todas las movilizaciones y manifestaciones a las que yo también acostumbro a ir, cuando estoy de acuerdo con lo que ahí se reivindica. Y me he llevado muchas decepciones cuando yo veo que la gente no responde, no se moviliza. Y digo, por algo será, por algo será. La gente, normalmente, y yo hablo con mucha gente y dice, no, en fin, está bien eso de la manifestación esta que se ha convocado, pero yo creo que corresponde a los que tienen la responsabilidad de gobernar, de sacar los problemas adelante. Y para eso, justamente para eso, elegimos concejales, se eligen diputados, se eligen consejeros al cabildo, para que resuelvan los problemas, no para devolverle el problema al pueblo, sino resolver los problemas. Y en eso se resume, en definitiva, la democracia representativa. Sí, efectivamente, es verdad. Y no todas las opiniones son igual de respetables, porque hay unas que son informadas y otras que no.
Y por la razón que sea, no entro a culpabilizar, decir que unas son mejores que otras, pero oiga, a mí me preguntan ahora sobre el cangrejo blanco de Australia y por mucho que yo, lo único que podría dar es una opinión vaga, pero desde luego sin relevancia, porque de eso no sé nada. Entonces, aquí todo el mundo tiene tendencia a opinar de todo, sin tener a veces documentación ni de lo que se está hablando. Pero como estamos ya la última vez, que solo quisiera hablar de una pequeña cosa, al hilo de la carta del artículo de 3 folios de Pedro Sánchez en el periódico El País, ¿no? Habla de muchas cosas, pero esto es para dedicarle más tiempo otro día, ¿no? Porque no hoy solamente un flash. Usted está aquí todavía la semana que viene, ¿no? Sí, la semana que viene estoy aquí. Pero esto, ¿cómo se llama? Hay cosas que dice, hay que reformar la Constitución. Bueno, sí, pero eso, decir eso y no decir nada es lo mismo. Porque, ¿qué más quiere? ¿República o monarquía? ¿Cómo? La república será con presidente o sin presidente, porque caben las dos posibilidades. Como en Estados Unidos, que no tiene presidente de la república. El Obama es presidente general. El presidente, como le llaman allí, con o sin Senado. Porque puede haber esto, ¿cómo se llama? Cuando habla del federalismo, ¿qué significa federalismo? Como decía yo antes, ¿qué? ¿Todos iguales, todos distintos? ¿Federalismo asimétrico que decía Maragall? No se sabe exactamente de lo que estamos hablando. Por tanto, ¿cómo puede alguien decir que yo me apunto al federalismo del PSOE, o del PSOE, del PP, o de Izquierda Unida, o del partido que sea, si no han definido lo que están hablando? Cada cual lo interpreta y le pone su gusto, pero su gusto a lo mejor no coincide después con lo que digan los papeles, ¿no? Mire, por ejemplo, una acusación curiosa que hace Pedro Sánchez. Dice, creemos que el presidente del gobierno, está hablando del tema catalán, dice, creemos que el presidente del gobierno ha guardado silencio durante demasiado tiempo. Y yo digo, es verdad. Creemos que no puede seguir sosteniendo que su obligación se limita al cumplimiento de la Constitución. También le corresponde posibilitar en su mayoría un pacto que satisfaga necesidades y algunas otras cosas. Y aquí viene la falacia. Pues claro que la misión del Ejecutivo es ejecutar, no es legislar, para eso está el Legislativo. Lo que pasa es que estamos tan acostumbrados a que la partitocracia ha acabado con la democracia real, la división de poderes de Montesquieu, que ya nos parece normal. Que el Ejecutivo, aquí no habla para nada del Parlamento, no, el Ejecutivo es el que tiene que definir las leyes, pero ¿usted de qué me está hablando? Tendrá que ejecutar lo que dice la Constitución, no interpretar la Constitución o hacer una nueva legislación. Para eso están sus señorías en el Parlamento, digo yo. Y si nos ahorramos un montón de sueldos y un montón de partidos y eliminamos todo eso y dejamos solo un Ejecutivo. Claro, estas son las contradicciones que muchas veces se ve, y decir, bueno, un pacto. Sí, pero un pacto, pero dígame usted algunos parámetros, porque ¿qué? Porque claro, si seguimos la política zapaterina, dos no pelean si uno se rinde. Porque casi todas las intervenciones que usted tiene que pactar con ese señor, oiga, no, es que ese señor tiene que pactar conmigo. ¿Por qué yo tengo que pactar con un señor que está yendo en contra de los intereses de España? Pues no que venga a pactar conmigo, pero que venga a pactar no yo sus condiciones. No ir a pactar si tengo que hacer su referéndum. Sino ya veremos, a ver qué, ¿no? Y yo, desgraciadamente, así como hace unas semanas hubiese apostado que no se celebraría el referéndum, yo cada vez lo tengo menos claro. Para mí que se celebra. De hecho, hoy 600 alcaldes han ido a bailarle el agua más. Y la próxima semana son 700 más, de los 900 ayuntamientos que hay en Cataluña, que han aprobado unas mociones. 600 han aprobado ya y el resto lo van a aprobar en esta semana para decir que consulta sí. Y que poner, no solo consulta sí, porque eso es una declaración que puede decir cualquiera, sino que van a poner los medios para que eso se haga. Es decir, saltarse la legislación del secreto estadístico y dar los censos, etcétera, etcétera. Bueno, pues ya tenemos un problema. Pero, ¿qué tiene que hacer el presidente del gobierno? ¿Pactar la ilegalidad? Bueno, esto es todo lo que dice el señor Sánchez. No, eso es lo que dice, que pactar una constitución, porque los dos grandes partidos políticos, igual que todo el resto del arco parlamentario, se tienen que sentar, si queremos de verdad cambiar una constitución, entre todos, y eso es pactar y llegar a consenso. ¿Qué? Porque un solo partido político no lo puede hacer, por lo tanto no está diciendo nada descabellado en eso que usted no está leyendo como algo totalmente descabellado. Para cambiar la constitución, ¿estamos de acuerdo en que tiene que haber consenso entre todas las fueras políticas? No.
No, entonces, entre el pueblo. entonces, no. Los pero vamos a ver, los representantes los del pueblo. representantes es una cosa que nos han engañado sistemáticamente. Por De ahí favor, viene es que se Podemos. pasó más de los 2 minutos. De ahí Si viene me Podemos. cojo los 2 minutos míos, pues creo que no, Venga. no será ahí. Yo creo que los ciudadanos han dicho que nos están dando un cheque en blanco. Parece como que el ciudadano deposita en su elegido, pues hazlo tú todo y no me tengas en cuenta a mí, que es lo que está diciendo un poco Arcadio, es decir, a mí me da un cheque en blanco, y yo hago y tengo que hacer porque a mí yo soy su representante y yo no tengo por qué ni escuchar a la ciudadanía porque esto es un cheque en blanco y me han dicho a mí que tengo que hacer las cosas así. Y desde luego, eso no es lo que está pidiendo la ciudadanía. Y salir a la calle, hombre, los movimientos feministas salieron a la calle, no eran todas las mujeres, el resto se quedó en las casas, y eso no quiere decir que los grandes avances en igualdad no hayan sido producto de toda esa gente que salió a la calle y luego se aceptó por el resto que se quedó en casa, se acordó todo eso. Por lo tanto, asumir que una de las partes que no va a una manifestación porque piensa lo contrario, y lo más es mucho presumir de lo que piensan los ciudadanos y las ciudadanas en este país, que es todo lo contrario. Sí es verdad que el modelo, yo desde luego, Arcadio, nunca me habrás oído aquí defender a Coalición Canaria en el gobierno de Canarias, que parece que casi que dices que yo defiendo al gobierno de Canarias, un poco menos. Al contrario, yo he sido muy crítica con el gobierno de Canarias, tanto antes como ahora, y mientras no se cambie. Y el modelo socioeconómico que se ha dado en Canarias ha sido un modelo económico poco sostenible. Y de eso tenemos estos mimbres, es decir, ahora cuando tenemos paro, cuando nos llamamos ¿qué hemos hecho con nuestro territorio? ¿De qué manera hemos esquilmado tanto el territorio que ahora tenemos que rehabilitar, que ahora tenemos que repensar el modelo que tenemos? El que tenemos actualmente es el turismo. Y yo no encuentro, por mucho que uno indague, no encuentro otro modelo económico que se ciñe a nuestras islas. Y el modelo económico nos está absorbiendo toda la masa de gente que reclama un puesto de trabajo y que nosotros hemos puesto los huevitos todos en esa cesta. Y habrá que diversificar. Y que la apuesta no es el petróleo, desde luego. El petróleo no es el que nos va a dar a nosotros otro modelo económico. Al contrario, yo creo que ese modelo económico tiene los días contados. Y va a ser los recursos energéticos de ese tipo están contados. Tenemos muchísimo, lo hemos dicho tantas veces en esta mesa, pero tantas veces un desarrollo económico sostenible basado en los bienes que tenemos energéticos que nos vienen de la naturaleza, un paisaje extraordinario. Tenemos que de alguna manera tener nuestras propias reglas del juego dentro de Canarias que no contradigan al gobierno de España, pero que sí que se adapten a nuestro territorio, un territorio fragmentado que no nos da las mismas posibilidades. Por eso cuando hay que subvencionar un transporte, porque tenemos un territorio muy fragmentado, en la península te puedes recorrer toda la península y nadie te para en una central para pedirte tu carnet de identidad, para decirte deme un certificado de empadronamiento. ¿A qué no? ¿Y por qué no lo hacen a nosotros? Porque es lo que nos piden a nosotros. Yo creo que eso, de manera desigual, tratará a los ciudadanos españoles y a nosotros nos tratan desigual. Si ustedes están de acuerdo con eso, chapó con ustedes. Yo no. Bien, pues no te puedo contestar, te contestaré la semana que viene. Me permite, a la cantidad de con cosas, la venia falsedades que has dicho. de todo, medio minuto. Falsedades. Falsedades la que me quedaría mal. Un segundo. Medio minuto. Miren, hay una cosa con la que discrepaba contigo, pero que yo creo que vamos a estar de acuerdo después de lo que te voy a decir. Los intereses de España pasan por los intereses generales de Canarias también. Claro que sí. El ministro tiene que defender los intereses generales de Canarias porque le corresponden hacer los intereses generales del Estado español. Claro, separar eso. Pero la historia nos dice que este ministro ha metido la pata en todos los lados. Mire, tan sencillo, la biblioteca. No metamos bonita cosita nos ha colocado. Bonita cosita nos ha colocado. Paciencia. Hablamos si quieren el próximo, pero no me saques ese tema a Juan última Carlos, hora. Estás demostrando la paciencia Sí. que te vas a quedar Sí, porque a Isabel me hubiese gustado contestarle sobre todo en esto. Bueno, a todo el mundo le gusta contestarme. No, porque no se puede decir esas cosas que has dicho del petróleo, en fin. Nos vamos, volvemos. Mañana tenemos tertulia también. Volvemos mañana.